En esta tarde tenemos otro invitado, le agradecemos a Cristian Castillo, integrante del PTS, referente del Frente de Izquierda. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Castillo, bien preocupados, ¿no?, por la situación en general que se vive en la República Argentina. ¿Cuál es su mirada? Es una situación muy crítica para los trabajadores y de las trabajadoras a partir de que la política económica del gobierno, reforzada con un nefasto acuerdo con el FMI, va a provocar o ya está provocando un crecimiento de los despidos, una pérdida del poder adquisitivo del salario, y lejos de esto haber pasado, como en su momento dijo el presidente, lo peor está por venir, ¿no? Y ahora tenemos la visita de la suerte de virrey de la Argentina, Christine Lagarde, que viene a controlar que el ajuste se haga, un ajuste que está negociando el gobierno de Cambiemos con los gobernadores de la oposición, esto hay que decirlo, porque se están complotando en contra de los intereses del pueblo trabajador. Y por eso desde el Frente de Izquierda sostenemos claramente que este acuerdo no tiene que implementarse, que hay que manifestar que no se va a realizar y que la CGT debería pasar de las palabras a los hechos y darle continuidad a una medida que fue contundente, que fue el paro que se realizó hace unas pocas semanas, donde el grueso de la población trabajadora se manifestó en contra de este acuerdo, en contra de esta política económica, pero no ha tenido continuidad en lo que hace a nuevas medidas de lucha, ¿no? Entiendo claramente que pide una medida de fuerza, o le parece que debería haber una medida de fuerza, pero la conferencia de prensa del mediodía de hoy, de la CGT, concretamente, ¿qué le pareció? Y dijeron que están en contra, pero ¿qué van a hacer? Nada, no dieron una medida, un plan de acción. De hecho va a haber estos días movilizaciones en contra de la avenida de Lagarde, entre otros el Frente de Izquierda vamos a estar el sábado desde las 11 de la mañana protestando. ¿Y dónde está la CGT? ¿No? Y esto no es solo frente al acuerdo del FMI, sino los distintos reclamos concretos que hay de trabajadores, donde, bueno, hablan, ahora tienen un discurso un poquito más confrontativo, pero esos han sido parte de los garantes de que Macri haya avanzado hasta acá, junto con todos aquellos que le votaron 122 leyes a Macri en todo este tiempo que lleva en el gobierno, porque Macri es minoría en el Congreso Nacional, en el Senado, en la Cámara de Diputados, es decir que sin el acuerdo de una pseudo oposición esto no pasaría. Y en lo del FMI, el Frente de Izquierda ha propuesto que se haga una consulta popular. Lamentablemente esta propuesta no fue acompañada por el resto, porque las encuestas dan cuenta que la gran mayoría de la población, entre un 70 y un 75%, se opone al acuerdo con el FMI. Es decir que se está haciendo un pacto en contra de los intereses populares, porque la memoria histórica está y cada acuerdo con el FMI siempre ha redundado en una pérdida del poder de compra del salario. Vos calculá que en el 74, si lo comparamos con la actualidad, cada 2 pesos que había en promedio en el bolsillo de un trabajador, y tenemos uno. De 2 a 1, la mitad del poder adquisitivo ha caído desde entonces. Y esto fue en cada una de las grandes crisis, donde al no poder dar una respuesta favorable a sus intereses los trabajadores, la dio la clase dominante. Y bueno, ellos los que siempre se enriquecen. Acá también es falso que todos hacemos el esfuerzo, que todos la pasamos igual. Acá hay sectores de los grandes capitalistas que están ganando como nunca, acá ajustan para abajo, pero a las patronales agrarias no le tocan un centavo. Acá te bajan el déficit primario, pero crecen los gastos del Estado en cuanto al pago de deuda. Una deuda que es absolutamente ilegítima, fraudulenta, de la cual se llevan pagadas más de 530.000 millones de dólares, pero sin embargo debemos 400.000 millones, es decir, es un sinsentido, y yo creo que solo desde la izquierda venimos planteando un programa acorde a qué es lo que provoca la crisis nacional y la decadencia nacional, que es terminar con el flagelo de la deuda externa, nacionalizar los servicios públicos y los hidrocarburos, que es otra de las grandes fuentes del saqueo nacional, terminar con la fuga de capitales nacionalizando la banca y el comercio exterior, donde en Argentina vos tenés que una renta como la que proviene de la producción agraria, se la queda un puñado de grandes terratenientes, capitalistas agrarios y los grandes exportadores que controlan hasta los puertos. Estábamos viendo en estos días una huelga de los trabajadores del sector portuario, ¿no? Bueno, con un conflicto de largo tiempo, además. Pero en nuestro país se da el caso que los puertos están en gran medida privatizados desde los 90 y nunca se revirtió esa política. Entonces, yo creo que hay que discutir en serio, pues se hace un diagnóstico facilista desde los economistas liberales y el propio gobierno que dicen, bueno, no podemos gastar más que lo que producimos. Pero ese diagnóstico es esencialmente falso, porque Argentina tiene aspiradores de la riqueza nacional, que es los que se llevan la riqueza al interior mediante fuga de capitales, donde está gran parte del elenco gubernamental, la familia, los que tienen la plata en las offshore. Está el pago de la deuda externa y está el acaparamiento de los recursos que entran por exportaciones en un sector muy, muy pequeñito que lo utiliza
como parte de la fuga de capital y para consumo suntuario. Castillo, desde el gobierno lo que dicen es no quedaba otra opción que el acuerdo. Bueno, de la oposición y sobre todo la izquierda proponen algunas otras opciones, como usted detallaba, ¿no? Algunas otras medidas, sectores que son más beneficiados. Ahora, lo que propone la izquierda es concretamente que no siga avanzando este acuerdo con el fondo, pararlo. Desde ya, desde ya. Y bueno, y lamentablemente hay otros que le están permitiendo que pase, porque si se dice que el gobierno ya se reunió con un montón de gobernadores para negociar el ajuste, que significa que están viendo un presupuesto donde esté incluido el ajuste del FMI. Y, ahora se está negociando un porcentaje mayor del cual sería cargo el gobierno nacional. Bueno, pero es falso, no sé si cargo del gobierno. Lo que pasa es que hay una mentira, no es el problema el gobierno nacional. Esto lo pagan los trabajadores que van a ser despedidos. Claro. Lo pagamos en menos presupuesto para salud, menos presupuesto para obra pública, menos presupuesto para educación. O sea, lo paga el gobierno nacional. No lo va a pagar Macri, no lo va a pagar Duhovne, no lo van a pagar los que se fueron como Sturzenegger. No, lo paga el pueblo trabajador, un sector del pueblo trabajador. Entonces, esto es falso. No es quién se hace... y bueno, una parte lo va a pagar el pueblo de las provincias y otro lo vamos a pagar todo. Y también en las provincias, porque el recorte nacional implica menos obra pública. Entonces, en vez de cumplir con los acreedores, que son especuladores internacionales, por ejemplo, en la crisis cambiaria, se llevaron 15.000 millones de dólares. O sea, vos calculá, mirá, la mitad de todo lo que entra de plata del FMI, o que va a entrar hasta el final del programa, se lo llevaron en unas pocas semanas en la corrida cambiaria unos vivillos especuladores, amigos del poder político, con los cuales tienen íntimas relaciones. Entonces, insisto, acá hay que saber que estamos ante una alternativa, más allá de los ritmos, donde son ellos o es el pueblo trabajador o somos nosotros. Y entonces esto requiere una intervención, ganando las calles, para frenar esto y para imponer otro programa que afecte los bolsillos de los más poderosos, de los que han ganado siempre, y no los bolsillos del pueblo trabajador. Castillo, en el día de ayer y en conferencia de prensa le preguntaron al presidente de la Nación por una denuncia y que es gravísima y que tiene que ver con los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos. Dio alguna respuesta, de alguna manera, pero el gobierno nacional parece no hacerse cargo de esta situación, ¿no? Sino dice, vamos a investigar. Puras evasivas. El otro día escuchaba a un ex candidato a intendente de Ituzaingó en el 2015 de Cambiemos decir que lo que está blanqueado, lo que blanquearon fue solo el 5% de lo que gastaron en verdad en campaña. ¿Por qué figuran aportantes truchos? ¿Por qué hicieron esto? Porque lo que hacen es tratar de pasar como si fuera de otra manera la plata que recibieron de grandes empresas. Y como en la ley electoral argentina, en la ley de financiamiento, está prohibido que las empresas aporten directamente, lo hacen recurriendo a poner a personas que reciben planes y nunca estuvieron afiliadas ni aportaron al PRO. Bueno, tenemos el momento en que lo decía el presidente de la Nación, lo compartimos. Una investigación reveló que durante la campaña de Cambiemos hubo aportantes truchos. Es decir, que gente que figuraba en los papeles, pero que en realidad no había puesto dinero. En este sentido, ¿qué mensaje le daría a esa gente, en su mayoría humildes, aunque se conocieron otros casos de dirigentes gremiales? Y también en este sentido, la gran pregunta es, si esa gente no aportó para la campaña de Cambiemos, ¿de dónde salió ese dinero de la campaña? Ya la escuchamos a la gobernadora hoy a la tarde, ¿no? Claramente nosotros siempre hemos presentado los papeles rindiendo los gastos de campaña con los aportantes y seguiremos aportando toda la información necesaria a la justicia, como corresponde, y haciendo una auditoría para que se clarifique lo sucedido. Y queda claro que tenemos que dar un paso más adelante, ¿no? Creo que ya lo hemos propuesto, se ha debatido y espero que se materialice en el Congreso una ley de financiamiento de la política que realmente modernice y que dé mayor transparencia, empezando por bancarizarse todos los aportes. Así no hay más discusión si firmé el recibo o no lo firmé. Creo que es algo que está a la mano de que lo podamos hacer, como también lo hicimos en la ciudad, ¿no? Que fuimos mejorando la calidad del proceso electoral. Creo que en esto tenemos algo pendiente y espero que lo hagamos entre toda la política en los próximos meses. Bueno, habla futuro, ¿no? Habló de los próximos meses en varias oportunidades, en los próximos años y lo que va a pasar. Dijo la palabra futuro 12 veces, ¿no? Sí, lo que, bueno, tormenta ni hablar. De lo que va a pasar de ahora en adelante, pero en este caso, esto es algo que ya pasó. Bueno, y además dice una cosa que es falsa, porque ellos tuvieron aportantes reales que los blanquean recurriendo a truchadas, a personas, insisto, que nunca estuvieron afiliadas al PRO, que nunca hicieron un aporte y los hacen pasar como aportantes. Esto no quiere decir que sea la única fuerza política que lo hace Cambiemos. El Frente de Izquierda no tenemos aportantes privados, es decir, que lo que hacemos es con los fondos públicos que nos entran de la campaña, y además hay otro hecho reciente, que es que Odebrecht dijo que financió todas las campañas políticas menos la del Frente de Izquierda.
O sea que nosotros no entramos dentro de esto que es lo habitual de lo que hacen. Lo que pasa es que Cambiemos tenía ese discurso supuestamente anticorrupción y todo lo que ha pasado en estos 2 años y medio de casos de escándalo de corrupción cometidos por el gobierno, bueno, ahora esto era lo que faltaba, la gran investigación que hizo Juana Morín, sin ninguna duda que ha develado y puesto blanco sobre negro cómo fueron todos estos manejos. Fíjate, Ocaña era la que se la pasaba denunciando los aportes corruptos en el gobierno anterior a las campañas, y ahora ella está calladísima, no habla más. La propia Carrió se despega y dice, bueno, no, yo en la campaña de provincia no sé. Y bueno, entonces, Macri lo que pasa es que él quiere legalizar los aportes directos de las empresas, y lo dijo, ya es parte de su plan. Y esto sería un escándalo, porque entonces es evidente, a los que le van a devolver en favores, a los políticos proempresarios, son los que van a tener todavía más fondos cuantiosos, blanqueados, y ya hay un caso en la ciudad de Buenos Aires, me contaba Miriam Bregman y Patricio del Corro, donde una empresa de seguridad que mediante sus gerentes blanqueó para la campaña del PRO más de 400.000, no me acuerdo si pesos o dólares, y recibió una licitación de 4.400 millones de dólares. Entonces, esto es claro cómo hacen y pagan los favores, ¿no? Bueno, esto hay que terminar. Desde nuestro punto de vista, el financiamiento debe ser plenamente estatal, tiene que ser equitativo el tiempo que se está en los medios durante el proceso de campaña electoral y terminar con estos negociados, que bueno, del cual ahora tienen que rendir cuentas, ¿no? Porque esto de hacer renunciar la contadora que hizo María Eugenia Vidales, tira un poquito de lastre para tratar de zafar, ¿no? Castillo, vamos a ver qué está pasando en redes. Un segundo. Mauro Albornoz. Dani, sí lo adelantábamos ayer, el presidente Mauricio Macri comenzó su conferencia a través del Instagram Live, entrevista en vivo a través de esta red social que, como bien remarcábamos, tiene que ver con una decisión de incorporar la red social Instagram en la estrategia de comunicación. Sí, gracias Mauro, muchísimas gracias. Bueno, lo teníamos justo, Castillo, perdón, y gracias por esperarnos. A ver, según su mirada, ¿qué le parece esta nueva estrategia de comunicación del presidente Macri? Bolsillo mata estrategia comunicacional, ¿no? Por más que el gobierno intente, aparezca, por más que una parte del sistema mediático lo blinde, lo favorezca, acá la realidad es la que sufre el conjunto del pueblo trabajador, ¿no? Todas las familias saben que llegar a fin de mes es cada vez más difícil y lo lamentable es que esto no es que estamos en el tope de la crisis, ¿no? Acá el panorama es de recesión, de caída de la actividad económica durante todo el segundo semestre. Con probabilidad han tenido que hacer un torniquete cambiario subiendo las tasas a un precio sideral que frena la actividad económica y el recorte que van a hacer despidos. Entonces la situación es compleja, por eso si el pueblo trabajador no sale a dar una respuesta, bueno, acá la vamos a pasar mal, esa es la realidad. Pero insisto, no todos, sino hay unos que ganan con esto, ¿no? Hay unos que se ven beneficiados. La propia devaluación para el sector agrario significó un 50% más de ingresos en pesos. Y a ellos ni siquiera retenciones, ya no tocar verdaderamente el conjunto de la renta agraria para que sea utilizada para salud, educación, para vivienda, para obra pública y no para que un puñado de millonarios se siga enriqueciendo. Entonces, es una discusión porque el gobierno usa tormenta en general como si no se pudiese explicar que acá estamos en una crisis, no es una tormenta, acá tenemos una situación de crisis económica con esta inflación, o sea, como mínimo que es estancamiento con alta inflación. Ayer mintió el gobierno porque dijo no pudimos bajar la inflación tan rápido como quisimos. No, la inflación subió, no es que no la bajaron lo suficiente, la hicieron subir. Entonces todo lo que ellos dijeron, además ese panorama de cómo era el mundo, que ahora le damos todo favorable a los mercados y nos vamos para arriba, se mostró totalmente falso. En el mundo hay una guerra comercial brutal entre Estados Unidos, China, la Unión Europea y toda esta línea de nos abrimos a todos que tiene el gobierno, dejar el comercio exterior librado a cómo el mercado se mueve, significa un perjuicio creciente para la economía nacional que solo va a profundizar el espiral de decadencia en el que venimos de hace décadas y nadie lo frena, ¿no? Y en ese sentido nosotros creemos que justamente porque no se toman medidas que afecten los intereses de los grandes capitalistas es que la situación es de decadencia. Nos vienen diciendo, mire, si hacemos lo que ustedes dicen de no pagar la deuda externa es una catástrofe. Y más catástrofe que la que tenemos, quieren. Más catástrofe que esto que estamos viviendo. Lo que pasa que el nuestro es empezar un camino de defensa de los intereses nacionales y de las clases trabajadoras, no defensa del capital financiero internacional, ¿no? Sí. Hablaba en el día de ayer el presidente Macri de la política energética también, ¿no? Usted recién decía, bueno, lo que pasa es que toda campaña tiene cierto peso, pero lo que manda es el bolsillo y la economía. De todos modos, este gobierno, y sobre todo respecto de la política energética y en otras cuestiones también, ha logrado convencer de que esto era necesario. ¿Por qué? Porque era la única opción y porque, bueno, veníamos de un gobierno anterior que había tomado determinadas medidas. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos y ahora me contesta. Nosotros tenemos mucha infraestructura nueva en construcción por todo el país y además
entre las cosas que están funcionando positivamente, por eso es que estoy tan confiado del futuro, es que hemos vuelto a producir energía en la Argentina. Entonces, no solo la fragilidad de la Argentina era tener un déficit fiscal, o sea, un Estado que gastaba mucho más de lo que le ingresaba y necesitar financiamiento del mundo, sino que además teníamos que comprarle, y le compramos energía al mundo. A la velocidad que está aumentando la producción en Vaca Muerta, vamos a realmente en 3 años ya ser exportadores netos de gas y tal vez en 4 o 5 años ya estar exportando más de 500 000 de barriles de petróleo. Eso es, en términos de trabajo en Vaca Muerta, este año trabajan 30.000 personas, o sea, son 30.000 familias que tienen un buen trabajo. El año que viene van a ser 80.000 y en un par de años va a ser 500.000 de personas trabajando en generar energía para los argentinos y para el mundo. Por eso es que tenemos futuro, porque con la minería, con la agricultura, con la energía, con la industria automotriz, con los servicios de valor agregado, con el turismo, estamos generando trabajo en todo el país. Bueno, el que no tiene acceso a los números, y esto es gravísimo, ¿no, Castillo? Porque el que no tiene acceso a los números dice, escucha al presidente que dice, estamos generando empleo, y más allá de que hayan despedido a 10 personas de su grupo, de su núcleo cercano, bueno, tal vez puede creer que es exactamente así. Mira, todo esto que dice Macri es un tema particularmente indignante, ¿no? Porque la crisis energética nacional pega un salto cualitativo con la privatización de YPF, ¿no? Cuando se hace a finales de los 90. Sí. Y a partir de entonces toda una catástrofe. Repsol nos saqueó, no invirtió nada, se llevó todo para afuera, premiado Brufau. El gobierno anterior lo dejó actuar a Repsol como si acá no pasara nada hasta que ya no pudo más. Perdimos la soberanía energética, 12.000 millones de dólares por mes que había que gastar en importar energía. Subsidios millonarios a las empresas donde se mantuvieron las privatizaciones de empresas como Edenor y Edesur o Metrogas, y ahora los premian con tarifazos, dolarizándole las tarifas y pagando un precio que no es el costo de producción interna. Si vos tenés la ventaja de ser un país productor de gas y petróleo, tenés la ventaja que no tenés por qué pagar el precio en el mercado internacional. Entonces en Argentina el costo de producción del barril es entre 15 y 20 dólares y lo pagamos al precio del mercado internacional. El millón de BTU del gas a boca de pozo, le estamos pagando 5,8 ahora, lo querían llevar a 6,5. Ahora dicen que no saben cómo para llevarlo a 4, pero el costo es 2, según figuran los balances de YPF. Entonces estas empresas están haciendo un saqueo brutal. Ya en el gobierno anterior, el kirchnerismo había firmado con Chevron un pacto escandaloso en Vaca Muerta, con empresas offshore, jurisdicción norteamericana para todo, y ahora estos profundizan ese camino de entrega de un recurso no renovable, un recurso natural clave para la economía de cualquier país, donde vos tenés que casi en ningún lado se privatizó el petróleo. Acá llegamos al colmo de privatizar petróleo y gas y mantener eso. Y ahora tener empresas de servicio privatizadas, concesionadas, donde eso te hace subir brutalmente la tarifa. O sea, acá hay un discurso que vos decías bien, el gobierno ha convencido a un sector de su base. Yo creo que la mayoría de la población no está contenta con los tarifazos, ¿no? Y muchas encuestas lo muestran, y cuando Macri vetó la ley antitarifa, creo que ha pagado un costo político importante. Pero lo que hay que decir es que el costo es sideral, porque justamente hay empresas en el medio que tienen un lucro enorme. Y este año, mientras se angostó el bolsillo de cada familia, que tiene que destinar más al pago de la luz, al pago del agua, al pago del gas, bueno, acá hay balance de las empresas que fueron enormemente... Sí, las acciones aumentaron de manera ganaron cualquier notable, cantidad. sí. Y la otra peculiaridad es que casi todos son amigos del presidente. Casi todos están en el círculo íntimo. Uno por una vía, accionista acá, accionista allá. Entonces los intereses que han sido beneficiados, insisto, son de gente que curró con las privatizaciones, curró con los subsidios del gobierno anterior y curra ahora con los tarifazos. Es decir, ellos no pierden nunca, ganan siempre. ¿Y quién pierde? El pueblo trabajador. Y además, habla de la inflación, pero las tarifas dolarizadas son un factor inflacionario clave, porque si yo te subo la nafta permanentemente, eso influye en toda la cadena de transporte y sobre el conjunto. Recién Germán, cuando estaba antes, decía muy claramente, lo que más subió, otro de los rubros que subió muchísimo es alimentos. Bueno, acá la concentración de la producción de alimentos en unas cuantas cadenas también hace que remarcan, y como siempre pierde el bolsillo del pueblo trabajador. Y tenemos, vos recién mencionabas la declaración de la CGT, ¿no? Pero ahora se están conformando con que te suben en la paritaria del 15 al 25 y la inflación va a estar arriba del 30. O sea que nos están condenando a que este año hay una pérdida muy importante del poder adquisitivo, ¿no? Bueno, esto es muy grave, las paritarias no pueden estar
2016, una pequeñita recuperación en 2017, pero que queda abajo con pérdida de conjunto, y ahora va a haber un nuevo golpe. Bueno, esto no se puede permitir, insisto. Por eso es necesario un verdadero plan de lucha para poder evitar que esto suceda, ¿no? Bueno, pensamos en paritarias, y estamos hablando de los trabajadores que todavía tienen empleo, que conservan su empleo. De cara a lo que es ya este segundo semestre, que el gobierno anticipa será de recesión y muy difícil, probablemente también el comienzo de 2019, la mayor preocupación de la gente ahora tiene que ver con la pérdida de empleo. Y bien que está hecha la preocupación, porque una economía en recesión es una economía donde puede haber pérdida de empleo privado. Entonces, todavía se está viviendo este mes la ilusión con tasas altísimas, una política claramente recesiva. De acá hay una situación difícil. Yo lo que les puedo decir a todas las trabajadoras y trabajadores es que si los están amenazando con despido y cierre, ocupen la fábrica, pónganla a producir, no hay que rendirse. Tenemos el gran ejemplo del 2001 acá, donde la fábrica recuperada fue la voluntad de no caer en las calles. Sí. Bueno, esa voluntad hay que mostrarla de vuelta, no hay que permitir ningún despido. No hay que permitirla, y las propias centrales sindicales y los sindicatos tienen que poner a la cabeza para que no se pierda un puesto de trabajo más, ¿no? En su momento se votó la ley antidespidos y el gobierno la vetó. Bueno, hay que volver a insistir también, pero hay que saber lo que se hace con la movilización y con los métodos de la lucha de los trabajadores para evitarlo, ¿no? No hay que permitir, insisto, la pérdida de ningún puesto de trabajo, ni en el sector público ni en el sector privado. Castillo, se ve como muy claro el panorama, ¿no?, de lo que se viene para los próximos meses. Cuando escucha a dirigentes que dicen no hay que poner palos en la rueda, o hay que dar gobernabilidad, ¿qué es lo que piensa? Me da muchísima bronca, porque obviamente esos dirigentes supuestamente los votaron para hacer oposición y vienen haciendo oficialismo desde que está Macri, ¿no? Insisto, Macri tiene minoría en las dos cámaras del Congreso. Sin ese voto que le ha dado el Frente Renovador, sectores amplísimos del peronismo que le han votado las leyes a Macri, que está el saqueo a los jubilados, 23 de 24 gobernadores firmando un pacto fiscal escandaloso sobre el cual le sacaron 100.000 millones de pesos a los jubilados. Y lo firmó también Alicia Kirchner de Santa Cruz. Entonces, todo muy bien, bla, 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 pero a la hora de que hay que ver las cosas en la realidad, nada, todos le dan gobernabilidad al gobierno. Entonces, creo que esto el pueblo trabajador tiene que acordarse, ¿no? Porque quienes son los cómplices directos del ajuste que se está aplicando y ahora negociando la aplicación del pacto del FMI, ¿no? Porque es falso, palos en la rueda a que le metan el bolsillo a los trabajadores, ya que hay que poner. Pero insisto, no gobierna solo, tiene minoría. Entonces todos estos que ahora después en el 2019 van a pedir el voto, pero son los que ahora le están permitiendo la gobernabilidad a Macri. Son los amigos de la propia burocracia sindical que habla pero no hace nada, pero nos llama a una lucha consecuente para derrotar este plan de ajuste. Y no es cierto que si los trabajadores pelean, vamos todos a estar peor. No, los trabajadores van a estar mejor. Nunca nada se ha conseguido sin lucha. Y eso hay que decirlo claramente. Cada conquista de la clase trabajadora ha sido porque la ha peleado en las calles. Y si no estamos peores, porque se ha peleado mucho en Argentina por suerte y el pueblo trabajador tiene una clara gimnasia de movilización. Y ahora, digo, hay un sector que está a la vanguardia de esta pelea, de pelear por sus derechos, que son las mujeres, ¿no? Claramente, en toda la movilización y la pelea por el derecho al aborto se está viendo, están dando un ejemplo. Cómo que las cosas no se podían cambiar. Ganando las calles se pudo imponer la media sanción en diputados frente a las presiones de la Iglesia y los sectores más conservadores. Pero cómo que no, la vanguardia de la movilización de las mujeres y sobre todo las jóvenes ganando las calles muestra que las cosas se pueden transformar. Si el conjunto de las y los trabajadores, ¿no? Pues hoy la fuerza de trabajo está en gran parte feminizada, son mujeres también las que laburan y las que sufren el ajuste, ¿no? Ganan las calles y luchan por sus derechos. Tomando ese mismo ejemplo, bueno, se le puede torcer el brazo al gobierno, ¿no? Ayer hablaba Mauricio Macri, si hablamos de trabajadores no podemos dejar de hablar de los trabajadores despedidos de Telam, porque fueron muchísimos, 357. Y nosotros nos preguntábamos aquí hace unos días, si se despide a 357 personas y no pasa nada, ¿qué es lo que sigue, no? Despidos de a 500, de a 1000 personas en determinada empresa. Esto decía el presidente de la Nación en conferencia de prensa en el día de ayer. Hablaba de superpoblación, lo escuchamos. Todos estos años hemos cuidado el salario de los trabajadores y las paritarias siguen siendo absolutamente libres. Por suerte tenemos mucha infraestructura nueva en construcción por todo el país y además, entre las cosas que están funcionando positivamente, por eso es que estoy tan confiado del futuro, es que hemos vuelto a producir energía en la Argentina. Los argentinos apostamos más que nunca a esta alianza con Brasil. Realmente creemos que es para nosotros un camino hacia el progreso. Soy el primero en lamentar cada argentino que pueda perder el trabajo o esté por perder un trabajo, como decía Roberto. Pero porque sin un Estado que nos acompañe, que facilite, que te ayude a desarrollarte, este futuro que queremos no va a ser posible.
Y lo que han decidido las autoridades de Telam es que había una superpoblación de gente que se realizó en los últimos 4 años del gobierno anterior y especialmente en los últimos meses, y que no tiene que ver con eso de darle un servicio eficiente a los argentinos. Es parte de la modernización del Estado. Absolutamente falso, ¿no? Es el desguazamiento del sistema de medios públicos, ¿no? Que este gobierno para entregarle el control a los grupos mediáticos amigos que tiene, eso es así, es una vergüenza y bueno, creo que todas y todos nos tenemos que solidarizar con los trabajadores de Telam. Párrafo aparte, solidaridad también con las trabajadoras y trabajadores del canal por el retraso y congelamiento de sus sueldos y el no pago del aguinaldo, mi solidaridad con la lucha. Las que van con AP, sí. Todas se apoyan en la precarización y la no sindicalización. Ahora, en estos días viene habiendo una gran huelga en Amazon, en España y en Alemania. El otro día una cadena de entrega que llegó a la Argentina, una cadena multinacional que también se basa en esos criterios, sí. Tuvo una huelga de los repartidores la semana pasada con movilización. O sea, vos fíjate, todas estas que supuestamente no tienen oficina, que funcionan así... Sí, que se supone que venían con sala de juegos para que el trabajador se distienda. Todo eso, en realidad, es la vuelta a una condición de ninguna sindicalización, ningún derecho laboral, ni acción colectiva. Entonces, ese es el modelo de Macri, el modelo que tiene, es la gente que ensalza. Pagan salarios por debajo de los convenios, lo hace, digo, las nombro, Uber, Despegar, Globan, todas esas son terribles, ningún derecho laboral. Entonces, no es siglo XXI, eso no es modernización. Del punto de vista de los trabajadores, no es más derechos. Si quieren modernizar, empecemos por poner una jornada laboral de 6 horas, como reclamamos del Frente de Izquierda, cosa que se podría hacer repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados y terminar con esta irracionalidad de que tenés millones de desocupados y otros haciendo jornadas de 12 horas. Eso es el pasado del punto de vista de a lo que nosotros aspiramos. Una sociedad donde haya cada vez más tiempo libre y no haya que estar permanentemente perdiendo poder adquisitivo y esta absoluta irracionalidad, ¿no? El que labura tiene que hacer cada vez más horas extras, jornadas más largas, para poder apenas llegar a fin de mes. Y el que no labura está directamente en la calle. Bueno, esto es irracional. La rebaja de la jornada laboral es un reclamo que tendría que tomar el conjunto de los sindicatos para poder imponer que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador, ¿no? Castillo, ha sido muy amable. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por venir.